Buenos días, licenciada. Vamos a hacer la presentación de nuestro manual que está basado a nuestra clínica médica Jumataki, bueno, en la cual somos integrantes los estudiantes Fernando Quispetinta, Jennifer Noelia Torres Loza, mi persona Luisa Mamani Peñalosa. También como docente la licenciada Felipa Mamani. Bueno, vamos a empezar con la introducción, que esto se basa a nuestro manual. Bueno, como introducción, nosotros lo hemos puesto al manual como un cuerpo de sistema que indica las funciones y las actividades que vamos a hacerlas cumplir. Y gracias a esta clínica que lo hemos tenido pensado, haremos de nuestra empresa y así también formaremos nuestros mismos sueños que deberían ser realizadas, ya sea también conjuntas o separadas específicamente en el manual de funciones. Es la versión que allí detalla uno a uno las funciones que lo haremos con los objetivos. También tendremos las autoridades, la autoridad también, la responsabilidad y los distintos puestos de trabajo que cada uno lo desempeñe en nuestra clínica Jumataki. Bueno, como objetivo tenemos también de primer punto sería optimizar los recursos para cada área que recurra utilización de los recursos eficientes para contribuir el manejo de los pacientes, el manejo también que sea eficiente y también a hacer el funcionamiento de los sistemas de control, ya que esto será por una supervisión para encontrar las soluciones alternativas a los conflictos aplicados, una política de anticipación y los problemas. Ya dada esto, también otorgar las herramientas diarias de uso que se hará a forma de a través de las capacitaciones, eh, más que todo actualmente. Realizar también las acciones en la comunidad para el conocimiento de las clínicas o de la clínica Jumataki, en toda área de salud, toda la comunidad hace la participación con una excelencia, satisfacción médica. Bueno, continuando también, una de nuestras metas es tener o alcanzar convenios con las gobernaciones. Eh, Esta meta también es para procurar cumplir al 100% una vez culminado con las infraestructuras de nuestra clínica. Así también tenemos los valores que son, como podemos ver, derecho a la vida con calidad de autonomía, también el compromiso tanto a los pacientes y a su familia. También la confidencialidad, que eso es una ética de las enfermeras también, y la información para ver, digamos, que es rigurosa. Trabajo en equipo bajo el liderazgo clínico en todo el personal. Compromiso con el sistema sanitario público. Compromiso con los ciudadanos o todos los que nos rodean. Compromiso con la sostenibilidad y ser humanización o humanos. Mejorar y continuar a dar una innovación, responsabilidad con excelencia. Bueno, continuando, yo voy a explicar acerca de los planes. La clínica médica Humataki pretende convertirse en un referente líder en el ámbito de prestación de servicios médicos y esto se logrará con un equipo de trabajo consistente en recursos humanos que será muy bien capacitados en el área de salud. Nuestra misión de nuestra clínica Humataki es brindar atención médica de excelencia con calidez a través de un equipo de salud comprometido con la capacitación y innovación tecnológica.
cumpliendo con la calidad, seguridad y logrando la máxima satisfacción de los pacientes y así cumpliendo las necesidades del cuidado de salud de la comunidad. Nuestra misión también comprende en ser líderes destacados, reconocidos en el ámbito de salud por su innovación, sofisticación médica y excelencia en atención de los pacientes, así siendo una clínica médica Humataki de referencia en cuanto a sus procesos, infraestructura y su personal, con compromiso hacia la población y la comunidad. Análisis FODA. Nuestro análisis FODA se ha compuesto por 4. Número 1 tenemos lo que son las fortalezas. Es ser único servicio ubicado en el distrito 8 de Sencata. Ambientes muy confortables, personal de salud sumamente responsable y altamente capacitado, tecnología moderna de última generación, ambulancias modernas, una ubicación estratégica, atención las 24 horas y los 7 días de la semana. Oportunidades, gran alcance tras la suscripción de convenios con los gobiernos municipales y los seguros sociales. Extender la cobertura para brindar el servicio hasta la ciudad de La Paz. Oportunidad de crecimiento en el tecnológico, diversas especialidades en el área médica. Promocionar mediante medios de comunicación y redes sociales. También tenemos lo que son debilidades. Estas podrían ser lo que es la falta de personal, desabastecimiento de algunos medicamentos y oxígeno, falta de interés de parte de la población, falta de convenios con empresas privadas, costo elevado por el servicio. Y también tenemos lo que son las amenazas, en ahí entraría lo que es crisis económica, competencia de clínicas, aumento explosivo de pacientes, gastos elevados de las instalaciones, pérdida de pacientes debido al costo elevado, competencia de precio de insumos. Y también tenemos lo que son las funciones del personal de salud. En ahí vamos a contar con lo que es personal médico que se va a encargar de ejecutar labores asistenciales en medicina general y tanto en las ramas médicas, que va, más que todo se va a abocar a la promoción, prevención, protección, evaluación y rehabilitación del paciente. También tenemos lo que es el personal enfermero, que se va a encargar del llenado de las historias clínicas, suministrar recetas y coordinar remisiones y diferentes actividades. También vamos a tener lo que es el personal administrativo, que se va a encargar de lo que es la área de administración, de recursos humanos, personal. Y también vamos a contar con lo que es el personal de apoyo, que en este caso va a ser los que se van a dedicar a la limpieza. Voy a dar paso a mi compañera. En cuanto al cálculo de personal, nosotros, según las fórmulas que ya realizamos, decidimos tener el turno de la mañana, tarde y noche, lo cual entre médicos tendremos 6 médicos para el turno de la mañana, 4 médicos para el turno de la noche y la tarde. En cuanto los ¿cuántas enfermeras necesitamos? Son 7 en el turno de la mañana, 5 en la tarde y en la noche. En cuanto el resultado a las enfermeras licenciadas y auxiliares que van a estar por áreas, estamos entre 6 enfermeras y una enfermera auxiliar para el turno de la mañana. 4 enfermeras licenciadas y una enfermera auxiliar para el turno de la tarde y noche.
En cuanto al personal de apoyo, tenemos 6 en la mañana y 4 en la noche y en la tarde. En cuanto al equipo financiero, sería 4 en la mañana y 3 en el turno de la tarde y la noche. Los horarios de nuestra clínica serán 24 horas, los cuales en la mañana la entrada será de 7 a 1 de la tarde y la entrada de la tarde será desde la 1 de la tarde hasta las 20 p.m. En el turno de la noche será la entrada a las 20 hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Este horario será sujeto a modificaciones según la capacitación que también tengamos en nuestra clínica médica Humataki. En cuanto a nuestros principios de la SAPSI con el reglamento de la política del gobierno, está en nuestros 4 principios está la participación social comunitaria. Esta es la capacidad de organizar a las comunidades urbanas y rurales en la identificación, priorización, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo integral comunitario en nuestra salud. Como bien sabemos, en nuestra clínica sí tendríamos que apoyar a nuestra población, así para prevenir cualquier enfermedad que tenga nuestra población, ya que nuestra población será por Sencata en el Alto. Entonces, vamos a tener que programar y hacer proyectos con ellos para prevenir cualquier enfermedad que ellos podrían tener o llegar a tener. En el sector intersectorialidad, es la intervención coordinada entre la población y los diferentes sectores con el fin de actuar sobre las determinantes sociales económicas de la salud. Intersectorialidad, esto ya sería coordinar con los presidentes de cada zona de nuestro sector de Sencata, para que nuestros proyectos se lleven a cabo en su población, ya que la población hace caso más a sus sectores y a sus presidentes que ya tienen como cabecillas. Entre la interculturalidad está el desarrollo de procesos de articulación, complementariedad entre diferentes medicinas familiares, comunitarias, académicas, indígenas, originarios, campesinos y otros. A partir del diálogo, reconocimientos y valores mutuos de ciertos conocimientos y prácticos con el fin de actuar de manera equilibrada en las soluciones de los problemas de salud. Acá ya podríamos, una vez que ya vamos a detectar cualquier enfermedad que tenga la sociedad, ya sea por el mal uso, por tener una vivienda descuidada o cualquier factor que tenga que ver con la salud de la población, aquí ya llegaríamos a un acuerdo para que nuestra población tenga una solución a su problema de salud. En integralidad es la capacidad de sentir, conocer, practicar del servicio de salud para concebir el procesos salud, enfermedad con una totalidad que contempla la persona y su relación de armonía con la familia, la comunidad, la naturaleza, cosmos y el mundo espiritual, con el fin de implementar procesos de promoción de salud, prevención de las enfermedades, cura, rehabilitación y recuperación de manera eficiente y eficaz. Aquí ya sería el manejo de cómo nosotros procedamos con la enfermedad
que ya se detecte en nuestra comunidad para que esto sea eficiente y eficaz. A continuación, les presentaremos lo que es nuestra pequeña maqueta que hicimos. Bueno, dando la continuación, les voy a presentar a la maqueta que nos hemos basado con el manual de nuestra clínica Jumataki. La ubicación es en Ventilla, Distrito 8. También es por la zona de Avenida Ondas del Viento. Y aquí lo hicimos la maqueta. Ya. Bueno, en principio tenemos, para tener una obra ya concluida, tenemos que prever primeramente el terreno. Bueno, el terreno está en 300 metros. La ubicación, como ya les dije, es en la ciudad del Alto, zona Ventilla, distrito 8. Esto es en 300, en el terreno entero. Y así como también ven, nosotros habíamos indicado en el manual que tendrá una emergencia. Trabajaremos juntamente con los médicos auxiliares y los administradores. Como indicábamos de que también íbamos a tener ambulancias de última generación. Entonces también aquí tenemos ambulancias de última generación. También aquí les muestro. Entonces aquí también una que está siempre a disponibilidad de nuestros pacientes o los que consultan. También aquí tendremos el área de ginecología y obstetricia y también médicos. Entonces, como ya tenemos casi concluida a nuestras perspectivas, entonces aquí les presento la clínica de cómo será. Como todo paciente tiene que tener también ventanas, digamos, cosa que esté, que no se frustre, que ayudemos, ¿no? Aquí está la enfermera también allí. Entonces, allí mostrándoles. Entonces, aquí está, no sé si lo logran ver. Aquí está la información, aquí está farmacia y también tenemos, aquí, no sé si ven, pero es la caja donde deben pagar. Y así también nosotros es nuestro sueño de poder tener, atender, puede ser SOAT, estar con la gobernación. Bueno, como toda empresa también tiene su misión, visión. Nuestra misión es, como lo decíamos, brindar atención médica con excelente calidez a través, seamos comprometidos nosotros, el personal de salud, hacia todo el conjunto de pacientes como de la ciudad del Alto, ya que esta idea ha surgido que no hay ni un hospital, ni un centro de salud, ni de primer nivel. Por eso se nos ha dado la idea de que podríamos tal vez implementar una clínica, ya que por el sector no se encuentra. Entonces, esa es nuestra visión de poder brindar la atención a la ciudad alteña y también como misión tenemos también hacer, digamos, líderes, ser destacados, reconocidos con la población alteña, también en el ámbito de la salud, por nuestra innovación y satisfacción médica. Listo, muchas gracias, licenciada. Hasta otro.